Oficina Regional del Colegio de la Frontera en Monterrey, de la Oficina Regional en Ciudad Juárez, y también agradecemos, esta vez están también con nosotros del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Les damos la bienvenida a todos ellos y por supuesto a ustedes aquí en COLEF Tijuana. Esta es la cuarta sesión del Seminario Interdisciplinario de Estudios de Género que organiza el Colegio de la Frontera Norte a través del Departamento de Estudios de Población y del Departamento de Estudios Culturales. Mi colega Elizabeth Mayer y yo, Silvia López, servidora, estamos a cargo de la organización de este seminario. En esta ocasión, Elizabeth Mayer va a moderar la sesión y le cedo la palabra. Muchas gracias, Silvia. Bienvenidos a todas y todos. Hoy en nuestra cuarta sesión, que se trata de violencia de género, pero también podríamos realmente llamarle misoginia y violencia de género, porque son grados y expresiones de violencia que rebasa el simple concepto de la violencia de la relación asimétrico. Estamos muy contentos de tener con nosotros tanto una profesora, la doctora Julia Monares de COLEF Juárez, una de nuestras colegas internas, aunque lejitas, pero internas, y la doctora Fabiola Vargas, que es egresada del colegio en el programa de doctorado. Entonces es un orgullo en particular tener con nosotras compañeras, colegas del colegio. La primera presentadora es la doctora Monares, profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte y de la Dirección Regional de Ciudad Juárez. Julia es doctora en Ciencias Sociales con especialización en Estudios de la Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su tesis doctoral recibió mención honorífica en el concurso de tesis Sor Juana Inés de la Cruz, primera feminista de América, Instituto Nacional de las Mujeres de 2006. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Fue miembro del Consejo Directivo del Instituto Chihuahuense de la Mujer. Julia se ha dedicado en los últimos años con especial interés al estudio del feminicidio en Ciudad Juárez, y sobre este tema ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas, y en forma reciente publicó el libro Bordeando la violencia contra las mujeres en la frontera norte de México. Actualmente, que está publicado por COLEF y por RUA. Actualmente está llevando a cabo el proyecto de investigación Estrategias para la Prevención e Intervención del Feminicidio Juarense, que desafortunadamente ya se ha vuelto una metáfora geográfica, ¿verdad? Juárez y feminicidio. Entonces te cedo la palabra, Julia, y te doy la bienvenida otra vez. Muchísimas gracias, buenos días. Agradezco a mi institución que esté hoy en Tijuana. Al mismo tiempo agradezco a mis compañeras Liz Mayer y Silvia López el que me hayan invitado a participar en este seminario. Al mismo tiempo me da mucho gusto conocer y compartir con Fabiola Vargas temas que nos interesan sobre todo a las mujeres y desde el aspecto de la teoría feminista acerca de la violencia contra las mujeres. El tema que voy a tratar hoy es acerca del feminicidio y, como decía Alice, es parte de lo que es Ciudad Juárez, que está en el norte de México, como ustedes pueden ver en ese mapa.
Hay muchas definiciones acerca del feminicidio, pero a mí una de las definiciones que yo utilizo y que son de las definiciones clásicas de las primeras teóricas como son Jill Bradford y Diane Russell, que me parecen muy precisas, muy concretas y muy claras, es que el feminicidio es el asesinato misógino de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, o el asesinato de mujeres de hombres por que son mujeres. Y en este también se cuentan el asesinato de niñas. Ahora, hay unas cuestiones muy interesantes que han surgido en la temática sobre el feminicidio. Cuando se dice todo asesinato de mujer es feminicidio o no es feminicidio, ¿a qué le llamamos asesinato? ¿A qué le llamamos homicidio o a qué le llamamos feminicidio? La misma Diana Russell, en un libro que se llama Femicide in Global Perspective, que hay una traducción hecha por Marcela Lagarde y las diputadas que estuvieron en la 58 legislatura, que habla cuando el género de la figura femenina no es importante, no podemos estar hablando de feminicidio. Y ella dice, por ejemplo, puede entrar un delincuente a robar una tienda de autoservicio y en ese momento está una mujer y dispara y la asesina. La intención no era matar a la mujer, sin embargo, ella muere. Y sin embargo, yo tengo mis reticencias acerca de llamar o no llamar feminicidio y ahorita lo voy a decir por qué. Como le explicaba yo a Liz y a Silvia López, somos un colegio, Ciudad Juárez es una oficina muy pequeña y finalmente si hay tantas especializaciones, bueno, pues Martín González de la Vara, que fue nuestro ex colega, él me hizo el favor de decirme cuáles eran las etimologías del feminicidio, porque luego América Latina, Iberoamérica están separadas entre quién usa feminicidio y quién usa femicidio, ¿no? Pero bueno, Martín dice, esto sí lo voy a leer, no sé si ustedes ya lo hayan leído, dice, la palabra femenino es un adjetivo y no un sustantivo. En latín ese adjetivo también proveniente de la palabra fémina se decía feminus, pero pasó al español como femenino porque nos resulta así más fácil de pronunciar. Ese cambio de vocales se llama aféresis, que significa eliminación o supresión. Feminicidio significaría entonces la muerte del ser femenino o con características de mujer, sea o no una mujer. La palabra femicidio no existe porque para hacer una nueva palabra se toma la raíz completa. La raíz completa es fémina. Si no se hace así, femicidio podría significar, por ejemplo, el asesinato del fémur. Además, no tenemos por qué utilizar neologismos si tenemos las reglas claras en español. Continúa también Martín González hablando sobre las raíces etimológicas y dice que la palabra proviene del latín y que son mujer y caedo caesum, que es matar. La palabra en latín para mujer no es fémena, porque tampoco decimos feminismo, decimos feminismo, sino fémina con i. Al unirse dos palabras para formar otras, se respetan las raíces de las dos y no solo se pegan, sino que se pueden poner vocales de unión según el caso en el que estén las palabras. Por eso se dice biología y no bioslogía y también homicidio y no homicidio. La I es una letra de unión de las dos palabras que vienen de la tercera declinación del latín. Feminis quiere decir de la mujer, entonces la muerte de la mujer sería feminicidium y de ahí pasamos a la palabra feminicidio que es perfectamente correcta para el español. Pero no solamente Martín González ha hecho el análisis de la palabra etimológicamente, sino también Carlos Montemayor, el escritor, que dice que después de diversas intervenciones de académicos se estableció que la incorporación del término en un diccionario como una nueva voz de lengua española de la lengua española o como un mexicanismo requería de un proceso particular en comisiones de la academia. Entonces se reunieron las comisiones y dicen que en cuanto a idoneidad léxica, el Pleno reconoció la impecable composición de la voz, pues se ajusta a la norma culta de su origen latino,
Homicidio proviene del latín homicidio, cuya radical inicial proviene del nominativo del homo, hombre, cuyo genitivo es hominis, que presenta un alargamiento silábico. Homicidio se forma pues con el radical o abreviado hom-o. Y bueno, también Carlos Montemayor hace el análisis de la palabra y finalmente se va a quedar o se va a incorporar en el español como feminicidio y no como femicidio, independientemente de que haya toda esta cuestión acerca de la palabra. Ahora, si estamos hablando desde una cuestión etimológica, bueno, vamos a utilizar feminicidio, pero ¿qué quiere decir desde la cuestión política el asesinato de una mujer? Bueno, pues es por cuestiones en razón del feminicidio, pues son por motivos de género. ¿Y cuáles son esos motivos de género? ¿Cuál es esa discriminación? Es la división sexual del trabajo, es esa división que se hace entre los espacios públicos y privados, es lo que se hace entre la mujer privada y la mujer pública, es lo que demanda el patriarcado acerca de las mujeres, o como dirían otras, lo que determina el sexogénero. Sin embargo, el feminicidio no es solamente un concepto que se define la muerte de una mujer en un asesinato. En el feminicidio hay más de eso, es un paradigma de análisis, y en un paradigma de análisis tenemos que hay motivos por los cuales las mujeres son asesinadas, hay victimarios que las asesinan y hay una relación a veces de parentesco entre la víctima y el victimario, hay actos violentos que se ejercen en la víctima, no todas las mujeres, igual que no todos los hombres son asesinados de las mismas formas, hay cambios estructurales en una sociedad. De hecho, se dice que los asesinatos que se presentan en cada sociedad corresponden y son parte de la sociedad en la cual emergen. Hay tolerancia por parte de una sociedad y por parte de un Estado y por parte de grupos hegemónicos a la violencia que se ejerce contra la de mujer. Hay un Estado ausente, hay un Estado tolerante, o como también le dicen, hay un Estado anoréxico. Y hay instituciones y grupos hegemónicos que permiten que esta violencia se vaya dando. Ahora, las feministas dicen que hay diversas formas de presentarse el feminicidio. Hay feminicidios racistas por cuestión de color de la piel, hay feminicidios maritales, hay feminicidios serial o lo que se llaman crímenes sexuales o crímenes sexuales seriales. Aquí también el feminismo está dividido porque hay que entender que el feminismo no es un pensamiento teórico monolítico, sino son diversas concepciones teóricas acerca de la condición de la mujer en relación con el hombre. Entonces, cada quien debemos analizar lo que sucede en nuestro país o en nuestra ciudad con relación a la extrema violencia de las mujeres, con relación al asesinato. Ahora, si tomáramos en cuenta la cuestión de que si vamos a ser ortodoxas y solamente vamos a analizar el feminicidio desde el punto de vista teórico, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando digamos, bueno, vamos a llamar a los asesinatos de mujeres homicidios? Porque algunas dicen, bueno, el homicidio es un feminicidio de mujer, que me parece a mí que tú no puedes decir el asesinato de las mujeres es el asesinato de los hombres, ¿sí? Entonces, hay algunas que utilizan el término neutral, que es asesinato. Y cuenta este asesinato, claro que cuenta, ¿no? Porque finalmente la responsabilidad de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, y en ellas está incluida la seguridad de las mujeres, corresponde al Estado. Independientemente de que no haya motivos de género, es un asesinato. Ahora, yo construí una base de datos que se llama feminicidio, y las bases de datos se construyen a partir de conceptos teóricos, si no, no hay un armazón para una base de datos si no tiene esta concepción teórica. Ahora, las bases de datos se analizan a escalas locales, nacionales e internacionales. Yo solamente analizo el feminicidio a una escala local. Bueno, ¿para qué documenta uno o para qué hace información especializada o información inteligente para medir la magnitud de la violencia contra la mujer?
yo sí estoy a favor de las tipologías del feminicidio porque me permite saber los motivos por los que fueron asesinadas las mujeres, me permite también saber quiénes las asesinaron, me permite saber la localización geográfica de la mujer, cosas que no me daban las estadísticas de mortalidad del INEGI, por eso yo hice mi base de datos. Y bueno, también te menciona las geografías de la desigualdad social. ¿De dónde obtengo la información para una base de datos? Si ustedes ven, es una información que yo he recopilado, no la voy a leer, está en pantalla, de diversos documentos, ¿sí? Porque finalmente no hubo, al principio hubo unas pláticas entre el Colegio de la Frontera y la segunda fiscal, pero no logramos ningún acuerdo para llegar a analizar las averiguaciones previas y todas estas cuestiones que se hacen sobre las mujeres, sobre los asesinatos de mujeres, toda esta documentación. Ahora, la información, la base de datos tiene una serie de atributos. Un momento, ¿cuánto me queda? Bueno, porque luego me pone nerviosa, que tiene que ver con el caso, la averiguación, el nombre de la persona, el estado civil, si la mujer tiene hijos o no hijos, o es hija de familia, la escolaridad, el domicilio, el distrito donde se registra, el lugar de ocupación, el empleo, el escenario, le llamo yo, el lugar como se dispone del cuerpo de la mujer, el domicilio de la escena, los actos violentos que se ejercen en el cuerpo de la mujer, si hay algún consignado, el tipo de asesino, la tipología, los motivos por los cuales se asesina. Y después incorporé los asesinos, la edad del asesino, el origen de estos asesinos, porque no sé si en Tijuana, pero en Ciudad Juárez tendemos a decir que son los migrantes los que ocasionan toda esta violencia, ¿no? O que son las migrantes las que son asesinadas, y así se construye al otro y a la otra. Por eso son muy importantes las estadísticas y el número, ¿no? Poner las cosas en blanco y negro. Bueno, esta es una parte, una porción de la base de datos del feminicidio. No creo que se pueda observar aquí. Yo la hice en Access porque pues yo me manejo perfectamente con esa. Después mi compañero, que es el maestro Luis Cervera, que tiene una especialización en ciencias sociales, construyó un sistema de información geográfica para el feminicidio, que es el primero que se hace en América Latina, y es un trabajo muy importante. No sé si vaya a tener tiempo de poderlo explicar más adelante. Ahora, hay actos violentos que se ejercen en el cuerpo de la mujer, y aquí están las claves, ¿no? Que son, yo puse acuchillada para no tener que hacer una definición que sí es arma blanca, porque finalmente yo no tengo todas las definiciones y las delimitaciones de arma blanca. Puse amordazada, arma de fuego, atada, atropellada, no en el sentido, porque luego se quejan porque dicen, ustedes meten hasta las que están atropelladas. No, aquí es el uso intencional de un hombre que utiliza su automóvil y con él mata a la mujer. Entonces sí hay una gran diferencia, ¿no? Y pues están las que han sido mutiladas, mordidas en el pezón y otra serie de violencias que se utilizan en contra de las mujeres. Esto sí me va a costar muchísimo leerlo. Las mujeres, yo creo que me lo sé más o menos. De 1993 al 2007 hay un total de 494 mujeres asesinadas. Yo con esto no quiero decir, yo tengo el número exacto o mi base de datos tiene la verdad acerca de las mujeres asesinadas, pero yo tengo un registro de cada una de ellas, ¿sí? Entonces me consta que verdaderamente fue asesinada. Entonces, obviamente, yo hice una serie de tipologías. Unas son las que tienen el feminicidio íntimo, y por feminicidio íntimo se refiere al asesinato de aquellas mujeres por hombres con los cuales ellas conviven de una forma íntima, que son sus esposos, que son sus compañeros, que son sus novios, son sus amantes, o son hombres que las invitan en determinado momento. Ahora, dentro del feminicidio íntimo también está el infantil y el familiar, al cual me voy a referir más adelante. Después está el feminicidio sexual sistémico, que es las mujeres asesinadas en lo que se ha llamado los crímenes sexuales o los crímenes seriales en Ciudad Juárez, que lo dividí en feminicidio sexual sistémico organizado y desorganizado a partir de una definición que hizo Jane Caputi sobre cómo
la violencia sexual no solamente la ejerce el asesino serial, sino la ejerce también un hombre conocido. Después están las feminicidio por ocupaciones estigmatizadas, que son las mujeres en prostitución, aquellas que se han definido como mujeres públicas, como mujeres malas, a las cuales se les puede hacer cualquier cosa, y además ellas trabajan en sitios estigmatizados. Ahora, puse aparte las clasificaciones del asesinato y puse el crimen organizado y narcotráfico, que es responsable de 47 mujeres asesinadas y niñas, la violencia comunitaria, que toma en cuenta el robo, la riña y la violencia juvenil, que son 62, por imprudenciales 10 y sin especificar son 40. Entonces todas estas clasificaciones dan un total de 494. Cuando una se pregunta, bueno, ¿cómo son asesinadas las mujeres por los hombres con los cuales llevan una relación muy íntima? Entonces 27 de ellas son asesinadas por celos. Entonces el hombre siente que la mujer es propiedad de él, ¿sí? Y que él la puede matar en el momento en que él quiera, ¿no? También se habla sobre un continuo de violencia. No quiere decir que las otras no hayan tenido un continuo de violencia, pero ahí son muy específicos cuando de pronto se interroga a todas las personas que eran vecinas de la mujer, qué pasaba. La discusión termina con el asesinato de una mujer, porque dice, ¿por qué utilizamos feminicidio íntimo? Porque no utilizamos el de pasionales, porque finalmente los hombres y las mujeres tenemos pasiones, tenemos celos, pero la mujer rara vez mata, ¿no? El hombre sí mata. Entonces la infidelidad, sea esta comprobada o no comprobada, dice, te voy a matar, porque no es mío, ¿no? Y bueno, viene la cuestión de la separación y rechazo. Y esta de 28 sin datos, ¿por qué están ahí? Porque fueron clasificados por las mismas autoridades como crímenes pasionales sin dar mayor motivos, ¿no? Después viene para el feminicidio infantil en Ciudad Juárez. ¿Por qué son asesinadas las niñas en Ciudad Juárez? 5 por estar llorando. 1 por no dormirse, 9 presentan maltrato y 2 son rechazadas al nacer. O sea, en el momento en que es el alumbramiento, las madres las asesinan, 1 porque no obedecía y 9 faltan datos, solamente dicen que son niñas que fueron asesinadas y algunas niñas que sus cuerpos se encuentran igual, o sea, en campos desiertos, en basureros, con violación. Llama mucho la atención aquí, es el mayor número de mujeres que entran como victimarias. Entonces, porque a veces, bueno, yo aquí tengo 2 comentarios. A veces se dice que las mujeres no utilizamos la violencia, ¿no? Como que somos muy pasivas o somos muy controladas. O está la otra cuestión, que el hombre con el que vive la mujer desaparece en el momento en que mata al niño, a la niña, ¿no? En este caso, y es finalmente la madre quien la van a hacer responsable del asesinato de la hija. Después viene la cuestión del asesinato familiar. Es cuando un miembro de la familia decide matar a la esposa o a toda la familia, o un miembro de la familia mata a varios miembros de la familia, ¿no? Entonces hay un enojo por el que se mata, hay una discusión. Siempre se dice que también que es cuestión de drogas y alcohol. Los celos también están ahí muy, muy interesantes. Pero cuando una compara los hombres victimarios que estaban ingiriendo alcohol o estaban en una ingesta de drogas, y lo compara con las mujeres que fueron sus víctimas, que también estaban haciendo lo mismo, una se pregunta por qué el hombre mata y por qué la mujer no mata, ¿no? Entonces, la ingesta de alcohol también es un proceso de socialización masculina que, aunada con la cuestión de género, motiva y es como una palanca para que el hombre mate. Por eso dice, ay, no, estaba drogado y no sabía lo que hacía, ¿no? Bueno, luego tenemos los feminicidios por ocupación estigmatizada, ¿no? 5 de ellas tenían problemas con la pareja por la ocupación que tenía, 4 de ellas son asesinadas por no pagarles. Luego las contratan un hombre o varios hombres y hacen uso del sexo y la sexualidad de la mujer, y cuando ella les dice que es tanto, la mata, ¿no?
Y bueno, y la forma en que la matan es muy violenta. Otro que porque permaneciera más tiempo, cuando se hace una transacción, pues ellas no, aunque digan son tantos tiempo y por tanto tiempo es tanto dinero, no respetan. Otro porque ella no atendía bien a los clientes y las otras están sin datos y nada más les dicen que fue una mujer en prostitución. Antes de entrar aquí al sistémico desorganizado, quisiera hablar sobre la cuestión de lo que yo llamo feminicidio sexual sistémico organizado. A me refiero las mujeres que en Ciudad Juárez, y que más bien son jóvenes y niñas, han sido secuestradas, torturadas, mutiladas y sus cuerpos dejados en lotes baldíos y en el desierto. Yo le llamo feminicidio sexual sistémico porque finalmente las víctimas tienen códigos, todas ellas son jóvenes marginales. Los asesinatos tienen una firma, un sello, que es toda esta violencia que se ejerce en el cuerpo de la mujer, el secuestro, la tortura por varios días, el encerramiento y el uso que se hace del cuerpo y de los orificios del cuerpo para introducir no solamente el miembro viril, sino varios otros elementos, ¿no? Hay un acompañamiento de hombres, pueden ser un solo hombre o pueden ser varios, pero también hay lo que se llama la transgresión de sitios sexualmente transgresores, donde se deja el cuerpo de la mujer, y después que las autoridades preguntan, bueno, ¿qué andaba haciendo esta mujer a las 3, 4 de la mañana en el desierto? Obviamente ella no estaba en el desierto, ¿no? Pero finalmente, como somos una sociedad que diría Gramsci, que tenemos esta cuestión del sentido común, decimos, sí es cierto, lo público es nada más para los hombres, y ¿qué andaba haciendo ella en el desierto o en el lote baldío? Por estos asesinatos son 115 asesinatos, y los que más están en la memoria de Ciudad Juárez son los que sucedieron en el lote Bravo, en Lomas de Poleo, en el Campo Algodonero y en el Cerro del Cristo Negro, que son como 27, pero no quiere decir que estos son todos, ¿no? Entonces 115 es quien las asesinó, porque finalmente hay detenidos, pero esos detenidos, de acuerdo a lo que dijo el Comité de Drogas y de Crimen Organizado por parte de las Naciones Unidas, que vino a hacer el análisis de 80 documentos sobre estos asesinatos, y además se entrevistó con los asesinos, dijo que si bien ellos no encontraban inocentes a estos hombres que estaban detenidos, tampoco los encontraban culpables, y que finalmente en una sociedad moderna como la nuestra, las evidencias son muy necesarias, y en ninguno de los casos había evidencias. Entonces también lo que hay como el estereotipo y lo que se deja como una leyenda urbana es que todos estos cuerpos son osamentas, ¿no? Pero no son osamentas, hay cuerpos que han tenido 1 hora o 2 horas o 3 horas, son cuerpos frescos, que dicen los cuerpos frescos tienen muchísimo más huellas que los demás. Bueno, ahora también está el feminicidio sexual sistémico desorganizado. No solamente los asesinos seriales maltratan a las mujeres y las hacen víctimas de violación, también hay compañeros y hay esposos y hay uno que otro extraño que les hacen esto. Pero en estos que son 44 casos, hay 22 que han sido consignados. Bueno, la violencia comunitaria que se da en Ciudad Juárez tiene que ver, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cuando las relaciones de respeto, convivencia social se han perdido, y además de que se han perdido, la violencia produce para quien la ejerce poder, pero no solamente poder, sino también produce ganancias económicas. Entonces hay robo, que son 22 robos, y hay riñas y venganzas en los cuales las mujeres son asesinadas. ¿Por qué no las puse yo en feminicidio? Porque no había ningún otro motivo que me dijera a mí dónde estaba la cuestión de discriminación de género. Sin embargo, después de que uno de mis compañeros, César Fuentes, y también Rodolfo Rubio, hicieron el análisis sobre la cuestión de la base de datos de la inseguridad pública del 2005, se vio que en Ciudad Juárez las mujeres son más robadas que los hombres. Entonces, como que dice una, bueno, yo creo que tengo que repensar eso, ¿no? Bueno, ahora, en Ciudad Juárez se dicen, lo que pasa es que las pandillas matan a las mujeres, ¿no?
Y bueno, lo que pasa es que estos jóvenes en Ciudad Juárez, que es el aumento que también Naciones Unidas ha pedido que no se les llame pandillas, sino que se les llame grupos en violencia juvenil, son grupos que se enfrentan en la calle, o son grupos que delimitan sus territorios. Y ellos han sido los responsables de 24 muertes. Pero estas 24 muertes fueron porque ellos estaban enfrentando en la calle, mataron a 10, y luego 10 que iban pasando y unos que hicieron sus disparos para asustar, y fue una mujer precisamente, y finalmente pues asesina a otra. Hay otras cuestiones para el crimen organizado, y para el crimen organizado es responsable de 47, ¿no? Donde los asesinatos, ya sea que ocurren en pleno día u ocurren en la noche, se baja un comando, como en toda la frontera sabemos, y yo creo que ya es parte del escenario de la República Mexicana. 12 mujeres tenían deudas con el narcotráfico. Esto nos está hablando ya de un ingreso de mujeres en los cárteles de las drogas. 4 que estaban en medio de una balacera. 7 las define los diarios como narcotráfico o crimen organizado. Sin embargo, nunca dicen cuál es el crimen organizado, ¿no? Puede ser el tráfico de personas, puede ser robo de vehículos, puede ser blanqueado de dinero y otra serie de cosas. 8 son presencia circunstancial y 3 fueron represalias por denunciar. Por eso cuando se le pide a la ciudadanía que sea solidaria y emprenda esta batalla en contra del crimen, pues se pone a pensar, porque no solamente han asesinado en Ciudad Juárez, sino también han sido víctimas, sobre todo una mujer o una niña, de la violencia por parte de las tiendas de narcomenudeo. 10 son imprudenciales, y que yo no les llamaría imprudenciales, ¿no? Y que a veces se le llama homicidio no doloso, ¿no? Que cuando el tipo está jugando con el arma y bueno, dice que se le disparó, y bueno, a veces suceden entre hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué pasa como en una sociedad como la nuestra, donde no está permitido el uso de armas, que finalmente hay armas en la casa? Porque ahora que estamos haciendo una base de datos para cómo son asesinados los hombres, el calibre de armas y la diversidad de armas con que son asesinados los hombres llama mucho la atención, ¿no? Bueno, esta es otra cuestión interesante. Y finalmente se quedan 44 sin especificar por qué fueron asesinadas. Cuando se dice que todas las mujeres que han sido asesinadas trabajan en la maquiladora, son morenas, de cabello largo, 17, dice Rosalinda Fregoso que presentan a la víctima como una víctima muy excitante, ¿no? Para que sea asesinada por medio de la prensa. Hay varios análisis que también ha hecho Alicia Schmidt Camacho cuando nos dice cómo analizamos a las mujeres asesinadas y cómo promovemos esta glorificación, ¿no? O este estereotipo. Entonces, bueno, las mujeres en Ciudad Juárez, igual que en otras partes del mundo, mayoritariamente son asesinadas entre los 10 y los 29, 39 años. Es donde está el porcentaje más alto. Y luego, las amas de casa son un blanco muy rápido y muy fácil de asesinar, ¿no? Porque ya dicen que el hogar es el lugar más santo y el resguardo para las mujeres es el más peligroso. También luego están las empleadas con 58, las bailarinas y las trabajadoras sexuales y las meseras con 41 y las obreras de maquiladora con 46. Las obreras de maquiladora sí representan un número significativo, como 19 y 20, en lo que se ha llamado los crímenes sexuales y los crímenes seriales. ¿Por qué? Porque hubo una forma de asesinar mujeres, pero con un patrón muy sistemático, con varios parques industriales en los cuales las mujeres eran raptadas y secuestradas. Y a mí me llamaba mucho la atención que si a veces le dicen a una que tenga mucho cuidado con tal o cual virus y que limpie bien su casa porque el mosquito del río, no sé, de Egipto, del virus del Nilo te puede atacar, o la epidemia, y que te cuides, porque no se le avisaba a las chicas y a las mujeres que en esos parques industriales ellas iban a ser secuestradas. No hay esa prevención, no hubo ese cuidado y no lo hay todavía. Pues bueno, está la cuestión del estado civil, donde hay mayor número es en las casadas, que son 90, y pues el gran número de ellas están sin especificar.
Esto es una definición muy grande que yo acuñé, que no voy a decir aquí. Ahora, ¿qué desafíos implica la obtención de información confiable? Tiene que hacer un seguimiento puntual del periódico. Hay estados donde ya, y esto me parece muy fabuloso, en Morelos, con Pati, tú la conoces a Pati, y a Laura, ellos ya hicieron un convenio con las autoridades, donde las autoridades van a empezar a llenarle la base de datos tal como la diseñó el colegio, y a mí me parece fabuloso, ¿no? Porque tiene que tener una precisión en los actos violentos que se ejercen en el cuerpo, las coordenadas exactas del domicilio de la víctima y del lugar donde se deposite el cadáver, que eso es parte de todo un sistema geográfico, saber con precisión el número de agresores que cumplen sentencia, porque si no, nada más nos vamos a presentar como víctimas y no vamos a saber si realmente las demandas por parte de las organizaciones no gubernamentales y de la academia se están cumpliendo o no. Lograr que las instituciones encargadas de la prevención, investigación y procuración de justicia para las mujeres se responsabilicen de bases de datos, porque finalmente la academia puede contribuir y decir cómo se hacen las bases de datos, pero tampoco es parte de nosotros, ¿no? Sistemar la información del feminicidio o cualquier otra variante de la violencia contra las mujeres debe de contar con la estructura de una base de datos relacional, que eso es parte de lo que hace Luis Cervera. Homologar el lenguaje y tipología del crimen o de la violencia que resulte del análisis académico con aquel que se maneje en términos legales o constitucionales en materia de violencia. Entonces, yo por último, yo llamaría a todos los asesinatos de mujeres, feminicidios, sí, desde el punto de vista etimológico. Y finalmente, porque en Ciudad Juárez van asesinadas 63 mujeres y dicen que nada más 20 son feminicidio. Y le digo yo, ¿y las otras 43? Dicen, no, es que esas son parte del narcotráfico y esas no cuentan. Todas cuentan. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Julia. Parece sugerente, muy interesante ponencia. Definitivamente, si no insertemos la noción de estas violencias, grados de violencias contra la mujer, no es porque naturalmente los hombres matan y las mujeres somos dulces y tranquilas, sino porque si tenemos que, para comprenderlo, insertarlo en la relación de género, para entender el plus poder con que cuentan los hombres a nivel social y que lo usan cuando consciente o inconscientemente cuando lo desean. También quería ya presentar a Fabiola Vargas, que va a presentar a la doctora Fabiola Vargas, que va a presentar la ponencia Trata de Personas, Mujeres, Niñas y Niños en la Frontera Norte de México, el caso de Baja California. Y aquí tenemos no solo la relación de género de que estamos hablando, pero igual que con los feminicidios o algunos de los feminicidios en Juárez, estamos hablando también de los negocios ilícitos subsumidos a la globalización neoliberal que se ha florecido en estas últimas décadas y son muy, muy obvios en la frontera. Fabiola Vargas es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la UABC en Ensenada. Obtuvo su doctorado en el programa de doctorado de Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Ha participado como ponente en varios seminarios y congresos a nivel nacional. Entre las publicaciones en las que ha participado se encuentra diagnósticos sobre trata de personas, mujeres, niñas y niños en la frontera norte de México, que está publicado por el Colegio de la Frontera Norte. Y la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones. Su actual tema de estudio es sobre trata de personas y género. Fabiola, por favor. Buenos días, muchas gracias por su presencia y quiero agradecer la invitación de la doctora Elizabeth Meyer y Silvia López a este seminario, y es un honor para mí compartir esta mesa con la doctora Mona Res y las organizadoras, ¿no?
Lo que voy a presentar es una investigación, parte de una investigación más amplia que ya mencionó la doctora Meyer, sobre trata de personas, mujeres, niñas y niños. Es que es la nueva tecnología. Es la grabadora. Bueno, como les decía, es una investigación amplia sobre trata de personas, mujeres, niñas y niños en la frontera norte de México, con particularidad en Baja California. Pero en este momento lo que voy a hacer es solamente presentar una parte, y entonces el objetivo principal de esta presentación sería analizar el conocimiento y la participación de las instituciones gubernamentales del estado de Baja California en la prevención y erradicación de la trata de personas durante el periodo octubre 2004 a julio 2005. Este periodo es el que duró la investigación, y es importante mencionar que la investigación tuvo dos fases de trabajo de campo. Una correspondió a octubre del 2004 a febrero del 2005, y la otra fase de trabajo de campo correspondió entre junio y julio de 2005. Esta situación me permitió observar los cambios y las transformaciones que hubieron en ese periodo acerca del reconocimiento que se tenía en la región sobre la problemática de trata. Entonces, sobre esto se basa el trabajo. Por otro lado, también creo importante mencionar que en junio, aproximadamente en junio, ya se estaba presentando frente al Congreso del Estado la propuesta de ley de trata de personas. Y posteriormente, a finales de 2005, se derogó la ley. Bueno, creo que es importante comenzar con la definición. La definición que se trabajó en la investigación es la sostenida por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Voy a leer, porque es importante conocer la definición que manejan los organismos internacionales. Es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Y sigue, esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos. Consideramos en esta investigación que este es un concepto abstracto, fragmentado, y está pues bajo el enfoque de la criminología. Entonces realmente nosotros nos decíamos en esta investigación, bueno, ¿cómo podemos abordarla para entender la problemática desde una perspectiva sociocultural? Y esa es la propuesta a la que nosotros apuntamos. Entonces este es un estudio más que nada de tipo, podríamos decir, sociológico. ¿Qué hacemos con la trata de personas cuando estamos hablando de un estado fronterizo por su ubicación geográfica con Estados Unidos? Un estado además que vive las características de la globalización de manera compleja, donde se conjuntan desarrollo y pobreza, flujos migratorios, mejores sueldos que en otros lugares del país. ¿Cómo abordamos la trata de personas? En este caso, pues, nosotros vemos que hay dos análisis o dos niveles de análisis que hay que tomar en cuenta. El primer nivel es el socioespacial. Dentro de este nivel socioespacial está la migración laboral, que la zona de Baja California es eminentemente la población es migrante. El otro elemento o factor es la calidad de las ciudades prestadoras de servicios dirigidos al turismo, y hay que mencionar que históricamente estos dos fenómenos le han dado forma a la configuración de las ciudades en Baja California. Es como se han hecho las ciudades de Baja California. Dentro de la dimensión socioespacial se comprende comprendemos la constitución de las redes que favorecen el flujo migratorio del lugar
de origen al lugar de destino. En un trabajo de Patricia Barrón, que pienso que es un trabajo pionero del estudio de la prostitución en Tijuana, ella menciona que encontró una red entre el lugar de origen y el lugar de destino para el trabajo sexual en Tijuana. Ella hace entrevistas a mujeres que mencionan que los padrotes o lenones eran generalmente eran de su mismo pueblo, y las invitaban a las mujeres a venir a la frontera con el destino para trabajar en la prostitución, y ellas aceptaban porque en sus pueblos no había trabajo. Pero otras mujeres eran cortejadas por los padrotes y las traían hasta Tijuana, y aquí en Tijuana se enteraban qué es lo que iban a hacer, ¿no? Bueno, al contextualizar la trata de personas en Baja California y específicamente en Tijuana, es fundamental considerar que desde su origen la prostitución ha formado parte de las actividades turísticas. Vale comentar de que prostitución y trata de personas no es lo mismo. Sin embargo, si la prostitución es forzada o hay signos de extorsión, entonces estamos hablando de trata de personas. Cuando se trata de menores de 18 años, el término o el sentido de consentimiento no es comprendido por las organizaciones internacionales. Entonces, cuando es en menores de 18 años, la prostitución se entiende como trata de personas. Entonces, no solamente está el nivel socioespacial para entender esta problemática en Baja California, sino que también apuntamos a un nivel de análisis que es el sociocultural. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo en el primer nivel, podemos caer en reduccionismos de pensar de que la trata de personas es igual a migración o migración es igual a crimen organizado. Y eso nos llevaría realmente a propuestas que no solucionarían realmente la situación. Si nosotros entramos al análisis sociocultural, entonces encontramos que en la génesis del problema de trata de personas se encuentra lo que llamamos la cultura de la sexualidad en Occidente, ¿no? Esta cultura de la sexualidad refuerza y vigoriza las desigualdades entre los géneros y todo aquel sector de la población que es excluido del poder que detenta la masculinidad en Occidente, los niños, los ancianos, entre otros. La trata de personas da cuenta de las relaciones asimétricas y de poder que se construyen entre los sujetos sociales involucrados, y es una de las formas más severas de dominio entre los géneros y las generaciones. Creo que para poder realmente aportar en instrumentos y políticas para la solución de la trata de personas es importante revisar este aspecto sociocultural, porque se requiere de una educación temprana de la sexualidad. Voy a hablarles aquí de la metodología, y pues es la metodología que comprendió la investigación en amplio. Es una investigación de tipo exploratorio que hizo uso de las estrategias de la metodología cualitativa y que buscó recoger la visión y la experiencia de los actores sociales baja californianos sobre el tema. Es decir, fuimos a los mismos actores. Por un lado las organizaciones públicas y por otro lado las organizaciones sociales no gubernamentales, pero también fuimos y nos acercamos hacia actores que viven en la vida cotidiana de la ciudad y que en ese momento para nosotros representaba el vínculo entre los migrantes, la población migrantes y los sectores que en la ciudad son asignados como para la prostitución. Y estos actores fueron los taxistas y los estilistas, y conocemos como estilistas a aquellas personas que se encargan del arreglo personal, y los ubicamos a los taxistas y estilistas los ubicamos en las zonas cercanas a la prostitución y en las puertas de entradas a las diferentes ciudades, aeropuertos, central camionera, etc. Las técnicas fueron fuentes primarias, fuentes secundarias, observación no participante, entrevistas enfocadas, estructuradas, las que fueron aplicadas a los taxistas y estilistas, entrevistas no estructuradas y entrevistas en profundidad. Realmente la población fue a la que nos acercamos, era una población muy móvil,
no todos se prestaban a la entrevista, entonces por eso tuvimos que variar la forma de abordarlos, ¿no? Y otras fuentes secundarias fueron la documentación bibliográfica y la hemerográfica. En este cuadro muestro las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que fueron abordadas, pero como nos vamos a dedicar al análisis de las instituciones gubernamentales, voy a mencionar rápidamente cuáles fueron. Fueron 9: el Congreso del Estado de Baja California, el Instituto Nacional de Migración en el Estado, el Instituto Estatal de la Mujer de Baja California, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF estatal, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Mexicali, Módulo de Recepción y Atención a Menores Migrantes en Mexicali, Seguridad Pública del municipio de Ensenada, Servicios Médicos Municipales de Ensenada. Estas instituciones fueron abordadas, algunas en el periodo entre octubre y febrero, octubre de 2004 y febrero de 2005, y otras fueron abordadas en junio, julio del 2005. Para fines del objetivo, entonces, designé esas líneas de análisis, ¿no? Me parece que es importante analizar cómo se dio sobre el reconocimiento de la existencia del fenómeno en la región, sobre la población potencialmente vulnerable, sobre ausencias, lagunas en el marco jurídico, trabajo y esfuerzos colectivos para la investigación, legislación y atención a víctimas, reconocimiento de la cultura sexual como factor fundamental en la constitución de la problemática. Bueno, aquí hablo brevemente de cada una de estas líneas, pero lo que encontramos sobre el reconocimiento de la existencia del fenómeno en la región, de 9 instituciones gubernamentales que fueron entrevistadas, 4 aceptaron que se efectuaban en ese momento en forma cotidiana los actos de trata en la región, siendo que 3 de las instituciones, como les había mencionado, habían sido entrevistadas en julio del 2005, lógicamente cuando ya se presentaba la iniciativa de ley frente al Congreso. Entonces estas 3 instituciones pues ya estaban enteradas del tema, ¿no? No se reconoce la trata de personas mientras las 6 instituciones o 5 instituciones no reconocen la trata de personas mientras no se han registrado los datos. Y se explica este hecho a partir de la cultura de la no denuncia que priva entre los migrantes. Sabemos lo difícil que es registrar datos sobre trata de personas, más no hay, pero insiste en los actores y probablemente nosotros mismos en tener números para poder creer que realmente sí se da y que sí existe el problema en la región. Las instituciones y sus dependencias no fueron coherentes en sus definiciones, y tengo que poner el ejemplo porque pues no puedo llegar a afirmar esto sin dar un ejemplo, ¿no? Pero este fue el caso del DIF, en que la representante entrevistada dice: la explotación y comercio sexual infantil es un fenómeno aislado al contexto de migración en la frontera. Entonces ella lo explica como una problemática que tiene que ver con las ciudades donde predomina la actividad turística, pero no lo observaba como que la migración era un factor también que estaba afectando. Y la contradicción es que la dependencia, que es el módulo de recepción y atención a menores migrantes en uno de los municipios fronterizos, en este caso fue Mexicali, mencionó que durante el tiempo que tenía desarrollándose el módulo, en el momento de la entrevista, eran 7 meses aproximadamente, los niños y niñas que atendieron se dirigían a Estados Unidos en busca de mejores condiciones. O sea que los niños sí son migrantes y pasan ilegalmente a Estados Unidos y van en busca de mejores condiciones de vida. Se trataba de niños que iban además solos. Y en este sentido, pues, o sea, nos preguntamos, no nos habían ningún caso sobre trata de personas, ¿no? A pesar de que vivían en la exposición. Población potencialmente en riesgo. 3 instituciones vinculadas a los temas de derechos humanos y derechos de las mujeres identificaron a las mujeres migrantes como grupo mayormente vulnerable.
2 de las 3 instituciones mencionadas reconocieron al comercio sexual como opción y estrategia de sobrevivencia de las mujeres migrantes, actividad que suele ser compartida con el de maquila o servicio doméstico. Reconocieron además el incremento de población femenina en los flujos migratorios, mujeres quienes están en riesgo constante de ser obligadas a participar en el comercio sexual. Parece extraño, pero incluso en ese momento era difícil para las instituciones reconocer que en los flujos migratorios ya las mujeres participaban con mucha presencia, ¿no? Se seguía pensando que la migración pues es eminentemente masculina. Las ausencias en el marco jurídico, los entrevistados hablaron de que había una necesidad de tipificar el delito de trata de personas en el Código Penal del Estado de Baja California. Mencionaron la ausencia de una estructura jurídica que pueda enfrentar el problema de trata y lagunas en el registro e identificación de los casos de trata. Esa dificultad de cómo ponerse de acuerdo de cuáles van a ser los códigos, de lo que ahora, por ejemplo, la doctora Monarres nos presentó una base de datos donde ella establece los códigos de qué se trata cuando es feminicidio, de qué tipos, cuáles son los motivos. Bueno, esto es lo que falta todavía sobre trata de personas en la región. Sobre trabajo colectivo, convenciones o convenios institucionales, pues en este periodo que les digo, del 2004 a 2005, se vio que realmente hubo un movimiento bastante activo, bastante ágil, interesado de los organismos internacionales como organizaciones no gubernamentales, locales, para unirse y firmar convenios en búsqueda de cómo prever la trata de personas y hacer investigaciones también, ¿no? Ahí menciono algunas, por ejemplo, UNICEF, para revisar el tema de la explotación sexual, la OIT en trabajo en conjunto con el DIF nacional y estatal. Se avanzó realmente en este periodo mucho en términos de reconocimiento del problema y en el esfuerzo de este consenso entre organismos nacionales e internacionales. Sobre la cultura sexual y a la que apunta realmente la investigación, porque lo que nos interesa es hacer un análisis desde la perspectiva de género, desde el feminismo, pues lamentablemente como factor fundamental de la Constitución, génesis de la problemática, solo una institución lo reconoció, la representante de la Procuraduría ok, perdón, y ya casi estamos terminando. La representante, la entrevistada de la Procuraduría de Derechos Humanos la reconoció como tal y apostó a una definitiva educación sexual a temprana edad que permita deconstruir los tabúes y mitos que sobre sexualidad persisten en la sociedad mexicana. Entonces yo creo que hay que insistir en esta parte, ¿no? Se trata de ver que realmente la problemática de trata de personas tiene un factor principal y fundamental para que esté permanente y todavía continúe, y es el de la cultura de la sexualidad. En Baja California, los discursos sobre trata de personas, ya estoy en las conclusiones, que manejaron las instituciones de gobierno fueron diversos y hasta contradictorios. Acerca de la institución de las mujeres migrantes o no migrantes en el comercio sexual, en 5 de 9 instituciones entrevistadas, las y los representantes confirieron la explicación al ámbito de las decisiones personales e individuales de las mujeres. Como ejemplo, pues, no faltó el comentario de decir, pero ¿usted cree que una mujer en pleno siglo XXI va a ser explotada sexualmente? ¿No? De manera que se despoja a las mujeres de una explicación estructural, su condición económica y su ubicación en la escala de oportunidades sociales como motivos de la presencia de ciertos grupos de mujeres migrantes en situación de explotación sexual. Dentro de esta misma lógica, las mujeres jóvenes aproximadamente entre 14 y 18 años, o que en todo caso cubren la expectativa sociocultural
de la sexualidad hegemónica de un cuerpo femenino para la reproducción son soslayadas, ¿no? Y este también es otro problema que es de género. Es la sociedad en general y las instituciones de gobierno son mayormente sensibles cuando de explotación sexual y trata de personas en niñas y niños menores de 12 años se refiere, siendo que según datos obtenidos de los baja californianos consultados, la población de mayor riesgo de ser víctima de tratantes en la región son las mujeres jóvenes entre 14 y 29 años de edad, madres de bajos recursos y con bajos niveles de instrucción. Entonces, se debe atender a la población de menores de 18 años, pero es un problema de género no poder ver y no poder acercarse mucho a resolver la situación de las mujeres entre 14 y 17 años que ya presentan un cuerpo que ya es definido por la cultura sexual como un cuerpo para la sexualidad y para la reproducción. Es difícil, ¿no? Señalar y decir, bueno, esta niña fue tratada, fue explotada sexualmente, porque no faltan esos comentarios, pero llevaba la minifalda o lo que Julia en algún momento mencionó, pues que no se reconoce, ¿no?, a la mujer en estos aspectos, y es más fácil solucionar la problemática de los menores. Las actividades y algunos de los logros de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales cuyo objetivo es convertir la trata de personas en Baja California están dirigidos a conseguir la tipificación del delito dentro del Código Penal de la región, castigar al victimario, sensibilizar a la sociedad acerca del tema y atender a las víctimas. Por lo anterior se observa que la institucionalización de la perspectiva de género en el estado de Baja California pone en la agenda principal la atención a la problemática de las mujeres sobre violencia de género, explotación sexual y trata de personas, pero con una orientación de corte mayormente asistencialista. No incluye el concepto de salud reproductiva propuesta en la Conferencia Internacional de la Población y el Desarrollo en el Cairo en 1994. Concepto que marca los derechos sexuales y reproductivos e incluyen el derecho a tener a tener información adecuada y completa para poder disfrutar de una sexualidad libre sin coerción, dolor, enfermedad y riesgo. En general, las organizaciones gubernamentales no cuestionan la cultura sexual occidental como proceso fundamental en la constitución de la trata de personas, de manera que no incluye en los programas la prevención de esta problemática, una educación sexual a temprana edad dirigida a la población de Baja California. Todavía las instituciones de gobierno en Baja California manejan el discurso tradicional acerca de que la sexualidad en los jóvenes, que una educación sexual en estos grupos alienta el ejercicio sexual a edades tempranas. Finalmente, la institucionalización de la perspectiva de género o de equidad de género en Baja California y la necesidad del Gobierno de México de responder anualmente a las exigencias del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la trata de personas en el país generaron que en octubre de 2004 a julio del 2005 haya un salto enorme en el reconocimiento de la trata de personas en Baja California. Este proceso tan acelerado que no permitió espacios de reflexión más profundas acerca del tema puede ser la explicación de la casi inmediata derogación de la ley en la segunda mitad del año del 2005. ¿No? Creo que fue, si no me equivoco, cuál es la fecha en que se aceptó la ley, ¿verdad? Pero ya a finales del 2005 creo que no pasó ni 2 meses y esta ley fue derogada. Okay. Muchas gracias. Pues realmente tenemos bastante de discutir y preguntar y reflexionar. Son dos presentaciones bastante interesantes sobre temáticas actuales
Y antes de dar la palabra primero a nuestros invitados de lejos que lo vemos en pantalla y después de nuestros invitados y invitadas aquí en el salón de COLEF, nada más quisiera decir y reflexionar, comentar de que estas dos ponencias son un excelente ejemplo de cómo la academia se vincula con las políticas públicas y con la sociedad civil en los ONGs para verdaderamente construir conocimiento de una manera muy integral. Entonces, en este sentido, yo sí les agradezco mucho las ponencias. Ahí le vamos por sitio, Silvia, así es, por sitio. Podemos decir a los compañeros en el PUEC, ¿dónde están ustedes? ¿Están ahí todavía? Creo que No. se desconectaron. No, ok. Entonces arriba en el Colegio de la Frontera Norte, arriba en la pantalla vemos, ¿dónde será? ¿Juárez? Juárez. ¿Hay preguntas? Hay algunas preguntas de la gente que están viendo de otras partes que no están en Tijuana. No hay preguntas. Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Preguntas. COLEF en el DF, Monterrey. Aquí en DF tenemos una pregunta. ¿Sí? En Monterrey sí hay preguntas. Ok. Primero Juárez, por favor. No. No, Juárez no tiene. Entonces vamos a seguir con Monterrey. ¿Ok? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Una pregunta para la ponencia última. Quería saber cuál es la diferencia entre tráfico y trata. Porque yo estoy trabajando sobre tráfico de mujeres y utilizo la definición de Naciones Unidas. Cuando yo verifico en inglés, no existe palabra de trata. Entonces, cuando en español se utiliza palabra tráfico y trata. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tráfico y trata? Hay otro. Recogemos. Bueno, siguiente pregunta en Monterrey, por favor. No, en Monterrey no había. Estaba Casa Colef. Casa Colef, perdón. Casa Colef. Hola, mi nombre es Rocío Galicia. Yo quisiera más bien hacer un comentario para la doctora Julia Monarres. Agradecerle el trabajo que nos presentó, creo que es esclarecedor. Y por otro lado, comentarle que me gustó muchísimo sus definiciones de dolor y dolorismo y escenario de la lágrima que aparecen en el libro de Bordeando la Frontera, Bordeando la Violencia. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas de la gente que nos escucha de otros sitios, vamos a abrir la discusión aquí a nuestra sala en el COLEF San Antonio del Mar. ¿Hay comentarios? ¿Hay preguntas? Maro Anguiano, por favor. Bueno, felicitar a las dos por sus trabajos súper interesantes. Yo del tema de ninguno de los dos sé nada, así que aprendí mucho. En especial el que me impactó obviamente es el de Julia, ¿no? A mí me empezaba a doler la panza cuando Julia hablaba. Quizás se baja un poco. Me alejo. Es que no tiene la... Ok. Lo que le quisiera preguntar a Julia es qué sigue. O sea, me parece extraordinario el trabajo que ha hecho, la creación de esta base de datos que es base en dos sentidos, no solo base de información, sino base de un trabajo espectacular, ¿no? De un trabajo de hormiguita que deberían hacer las autoridades y que muy irresponsablemente no hacen. Pero ¿qué sigue? Me gustó mucho también la referencia que hizo Julia a que el gobierno del estado de Morelos ahora ha retomado este modelo de generación de información y sistematización de información. Ojalá también lo hicieran en Oaxaca y en el Estado de México y en el de Baja California, y etcétera, ¿no? ¿Qué sigue, Julia? ¿Hacia dónde van ahora este extraordinario equipo de gente de Ciudad Juárez, en donde tú eres la líder, ¿no? Pero tus colegas solidarios en Juárez, César, Luis,
Rodolfo, etcétera, ¿qué pasos nuevos van a dar? ¿Por qué no recogemos el resto? Porque hay una primero para Fabiola. Sí. Hay otros como sí, por favor, Marlene Solís. Pues bueno, son preguntas. Uno es sobre el espacio público, que un poco como qué reflexión hay acerca de cómo se construye el espacio público y en esta construcción cómo la mujer está olvidada, ¿no? Entonces el papel que juega esto que ha jugado esto en los feminicidios en Ciudad Juárez. Y yo recuerdo alguna vez una compañera de Colombia, de Medellín, creo de Medellín, bueno, no me acuerdo qué ciudad de Colombia, pero que platicaba que hubo un esfuerzo del municipio por hacer una noche de la mujer en esta ciudad, y bueno, se crearon todas las condiciones para que la mujer pudiera salir sin miedo esa noche por la ciudad. Entonces, yo creo que en ese sentido faltaría muchísimo por avanzar en estas ciudades de México, por que ganemos mucho más espacios o sea, tengamos un uso del espacio en la ciudad que nos permita desarrollarnos y tener más seguridad, ¿no? Y bueno, quería escuchar un poco los comentarios. Y otra es sobre ¿qué opinas tú ahorita que estabas hablando de las tipologías, de esta idea bueno, decir homicidios, asesinatos cometidos de hombres por hombres o de mujeres por mujeres, de hombres, ¿cómo dije? Hombres que matan a hombres, ¿verdad? Mujeres que matan a mujeres y hombres, ajá. Sí, o sea, porque yo creo que, bueno, es un poco ¿qué opinarías, ¿qué te daría, no, con este juego? Analizar los datos que tiene. Y respecto a la ponencia de Fabiola, parece, a mí la impresión así que me queda es que hace falta primero como un trabajo de reconocimiento, ¿no? de dimensionar el problema a nivel regional y de como que las instituciones efectivamente crean que hay un problema. Entonces, el diagnóstico que tú nos ofreces, creo que es ese, no sé si me equivoco, como que falta ese reconocimiento antes que nada, ¿no? Silvia López. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta para Julia. No recuerdo muy bien uno de tus cuadros donde, no sé si estaba ¿cómo se dice? El estado civil de las mujeres, y mencionas que la mayoría son casadas. No sé si ahí hay posibilidades en tu base de datos de analizar los noviazgos, porque recientemente que salió los resultados de la encuesta que hizo el Instituto Nacional de la Juventud, que hay un alto porcentaje de jóvenes, tanto mujeres como hombres, que mencionan, ¿no?, la violencia en el noviazgo. Y creo que cada vez tenemos pues más noticia, ¿no?, de estos eventos. Recientemente que estaba haciendo unas entrevistas sobre los institutos municipales de las mujeres, me comentaban incluso en lugares digamos rurales, ¿no?, de este tipo de violencia, de que el novio le pegó hasta matarla, ¿no? Entonces me gustaría saber si los datos que tú tienes permiten analizar este punto de las relaciones en el noviazgo. ¿Hay otro comentario o pregunta? Claudia, por favor. Claudia Basurto. Gracias. Tiene que ver un poco con lo que tú preguntabas, Silvia, pero es para Fabiola. Veo que los rangos que utilizan, la diferencia que hacen entre menores, bueno, se supone que un menor de edad es hasta los 18 años, pero finalmente no es lo mismo de 10 años a de 19 años. Entonces,
esos rangos sí hay forma de diferenciarlos. ¿Diferenciarlos en qué medida? No entiendo. Bueno, entiendo que tenía que ver con el sector gubernamental, lo que hicieron. Entonces, por ejemplo, al DIF se van los menores, vamos a suponer menores de 12 años. De 12 años. Pero al albergue de la INCA ya se van de 13 años, ¿no? Ya no están dentro del rango que el DIF canaliza a los diferentes albergues. Entonces, el nivel de denuncia de un niño es diferente al de un joven. Un joven puede un poquito procesar diferente. Si hay algo de eso, si existió algo de diferencia en la observación que hicieron las organizaciones. Ah, ok. ¿Ya respondo? Yo tengo una última pregunta y que no sé si va a haber segunda ronda. ¿Cree que va a haber segunda? Ok, entonces yo espero para segunda ronda. Bueno, entonces me ceden la palabra. Yo quisiera preguntar a las dos, porque me parecen también que estos son obviamente investigaciones en distinto momento de desarrollo, ¿no? La investigación de Fabiola es una investigación absolutamente inicial, mientras que el estado de investigación de Julia ya tiene años de trabajo. Y yo quiero preguntarles a los dos algo sobre la construcción de la cultura de la misoginia, vinculado con los grupos ilícitos de crimen organizado. Y cómo creen, la pregunta específica es cómo podían definir o identificar los componentes misóginos de la cultura de los grupos de crimen organizado y cuál es la influencia de esto en la sociedad civil en general, en los sitios donde se asientan estos grupos. Esto me parece fundamental porque creo que es un contagio. Toda una investigación. Entonces ya tenemos las respuestas, hay miles de cosas, les cedo las siguientes 2 horas de este seminario. Bueno, creo que voy a comenzar yo, Julia, porque me hicieron la primera pregunta. Sí. La diferencia sobre trata y tráfico. Ahí hay que tener en consideración 2 cosas. Una, que trata se denomina en término en español, pero cuando leemos trata de personas en inglés le dicen traffic. Entonces ahí hay que tener un cuidado para identificar cuando en inglés nos están diciendo trafficking y entonces voy a entrar al otro ámbito, ahora sí, en el contexto de los países que hablamos el español, sobre todo hay un manual en el que puede ir, no me acuerdo tu nombre, creo que no lo mencionaste, puedes buscar, es un manual que acaba de sacar la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, no recuerdo si es del 2005, pero es uno de los últimos, y ahí viene toda la explicación de la diferencia entre trata y tráfico. Pero te adelanto algo, mientras que trata tiene que ver con actos de coacción, de rapto, de los propios cuerpos de los sujetos, de las víctimas, para explotarlos sexualmente o laboralmente. Tráfico hace referencia al traslado de indocumentados de una frontera hacia otra, en este caso de México a Estados Unidos, ¿no? Y de manera ilegal. Eso es lo que podría decirte, y si para mejor para mayor información, pues recurrir a este manual. Continúo con la parte de falta de reconocimiento, Marlene, ¿verdad? La investigación, como te digo, duró casi 1 año, entonces justamente pude observar cómo se dio el proceso de reconocimiento. Y en este proceso de reconocimiento de la problemática en Baja California, de que si existe o no y cómo es,
En este proceso de reconocimiento hubieron diferentes definiciones, ¿no? La gente decía, sí hay, muy pocos eran los que pensaban que sí había, y la mayoría, pues, no lo reconoce como tal. Y tiene que ver con el problema de la misma definición. Si no tenemos cómo definir un problema, no tenemos cómo llamarlo, entonces realmente ese problema no existe. Y la definición de trata de personas, incluso para las organizaciones internacionales, para lograr un consenso de lo que es la trata de personas, tardó casi una década. Y en el 2000 recién se dio como tal como la presenté, ¿no? en PowerPoint. Finalmente, tengo que decir que en el caso de Baja California el proceso fue muy rápido y fue a iniciativa de las organizaciones internacionales. Entonces, que de buena manera los organismos, las instituciones gubernamentales respondieron, y las organizaciones no gubernamentales también, pero al menos durante el proceso que yo estudié no había una apropiación del concepto. Sí se estaba aceptando y reconociendo, eso es trata, tenemos que revisar. Claro, existe la prostitución en Tijuana, existe la prostitución en Mexicali y en las otras localidades. Bueno, entonces sí puede haber trata, pero como te digo, yo creo que hasta el periodo donde yo estudié, que fue el 2005, no había una apropiación de la definición todavía. ¿Ok? Sí, una aceptación. La definición de edades, en realidad yo tengo conocimiento de que ciertas instituciones, por ejemplo el DIF, tiene una definición clara, ¿no? de los menores. Yo conocía solamente la de menores de 12 que iban son atendidos en ciertas dependencias del DIF, y los menores de 17 a 13, ¿verdad?, son atendidos en otro grupo. Incluso hay organizaciones como, si no me equivoco, es INCA, ¿verdad?, que atiende y apoya al DIF con estos menores de 18 a 13 años, ¿verdad? ¿Sí? Pero INCA me presentó un problema de que, como ellos no tienen atribuciones legales, habían algunas estrategias que los mismos jóvenes construían para salir de ese lugar de protección, ¿no? Entonces a veces se perdían los menores que habían sido resguardados. Ahora, para las organizaciones internacionales, pues la definición de menores es después de los 18 años, ¿no? Y en trata de personas, como les mencioné, no se considera ahí el consentimiento. Si el menor da consentimiento al victimario para ser explotado sexualmente, eso no es considerado. Entonces, es trata de personas, aun cuando el menor esté de acuerdo. Es lo único que podríamos decir. Y sobre la tesis que plantea Elizabeth Meyer, una pregunta. Dice, la construcción cultural de la misoginia, como definir e identificar la misoginia en los grupos organizados. De crimen organizado, sí. De crimen bueno, organizado. Probablemente es lo que me surge en este momento, pero el hecho es, creo que contundente, y todos nos podemos dar cuenta que los cuerpos son objetos donde no interesan los sentimientos, no interesan las toma de decisiones, no interesa las vidas incluso de estas personas, son mercancía. Entonces yo creo que si estamos definiendo que el cuerpo de una mujer o de una niña o de un niño, que todavía en términos de la cultura occidental no es masculino, porque se es masculino cuando ya se es mayor de edad y cuando además el mayor de edad tiene poder, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ahí estaría la misoginia. Simplemente son objeto. Simple objeto con el que se puede hacer lo que ellos quieran, ¿no? Ahí me quedé. Sí, bueno, gracias. Con relación a la pregunta de Maru, ¿hacia dónde va
el fenómeno en Ciudad Juárez o la problemática social. Tiene muchas aristas, Maru, podríamos platicar de dónde van muchas de estos actores, pero voy a centrarme en dos, en la cuestión académica, hasta dónde va la academia en Ciudad Juárez con el feminicidio. Vamos, después de haber hecho la tipología de las víctimas, vamos a ver los victimarios. Y a partir de los victimarios también vamos a ver, a bajar más, ahora sí, a una cuestión etnográfica y cualitativa. ¿Qué pasa en aquellas colonias que Luis Cervera identificó como las zonas de riesgo? ¿Qué pasa en el poniente de Ciudad Juárez, donde hay colonias que tienen 10 víctimas o más? ¿Y qué pasa con esas colonias con la misma problemática de esos modelos económicos que hacen nuestros compañeros de seguridad y bienestar, de pobreza y déficit de infraestructura urbana, que no tienen el feminicidio? O sea, ¿qué pasa en Ciudad Juárez? Pues, si bien las mujeres pobres son asesinadas, no todas las mujeres pobres son asesinadas. Y es un estudio muy ambicioso, se van a utilizar GPS y no sé qué tanta serie de cosas, ¿no? Hemos platicado con las autoridades, con la Procuraduría, pero ahorita están muy ocupadas. 998 asesinatos en Ciudad Juárez en este año de hombres no es un problema menor, no hemos vuelto a reunirnos, ¿no? Y con relación a Ciudad Juárez, ¿qué pasa? Me parece que Ciudad Juárez logra poner el fenómeno de la violencia de una manera primordial, como un caso paradigmático a través del feminicidio. O sea, una palabra que ya existía y que ya la violencia y los asesinatos de mujeres existían, pero que no fueron, las agrupaciones de mujeres no fueron tan exitosas como las de Ciudad Juárez para atraer a todos los organismos internacionales de derechos humanos. Lo último que queda es ya que México va a ser llamado este año a la Corte Internacional de Derechos Humanos para que responda por de todos los casos, estos paradigmáticos. Eso es lo que puedo decir. Con relación al espacio público, ¿qué papel ha jugado en el feminicidio en Ciudad Juárez? El papel del espacio público se ha dicho, sobre todo las autoridades, son muy famosas, sobre todo de un subprocurador que decía, las mujeres, los buenos en la casa y los malos en la calle, ¿no? Entonces él en ningún momento se puso a pensar que Ciudad Juárez, la industria maquiladora tiene mano de obra femenina que tiene 3 turnos y obviamente las mujeres están contribuyendo a esa ventaja competitiva de la frontera y no pueden estar solamente confinadas en el espacio privado. O sea, si fuésemos como muy ortodoxas, si definiésemos el espacio privado como el hogar y lo que está confinado a la familia geográficamente, entonces la calle sería el espacio público, pero en un análisis que hicieron Rodolfo Rubio y César Fuentes acerca de las mujeres violentadas o robadas, se vio que en el trabajo en Ciudad Juárez, las mujeres son más violentadas y son mayormente robadas que los hombres. Entonces, hay una discriminación de las mujeres no solamente en el espacio privado, sino también en el espacio público. Entonces, tendríamos que redefinir algunas cuestiones. Ahorita me regreso a las tipologías, porque algo no me quedó claro. Cuando dice Silvia, ¿qué pasa con la relación de los novios? En el feminicidio íntimo está la categoría de novios. A veces sí hay información acerca de que ella ya quería dar por terminada la relación y él pues inmediatamente se enoja, ¿no? O la manda a matar o le echa ácido en la cara o cosas por el estilo. Con relación, es todo lo que tengo, ¿sí? Con relación a cómo se hace la construcción de la misoginia, en el crimen organizado, es muy interesante en la forma en que estaba viendo yo en cuestión de narcotráfico cómo son las mujeres asesinadas y no hay ninguna diferencia entre el hombre, entre cómo asesinan a la mujer y asesinan al hombre. Sin embargo, en un recado que se le dejó a una mujer, a Ministerio Público, le decía, eso le pasa a las viejas pendejas como tú, que se meten con quién sabe qué, y usan el falo del hombre para hacer una descripción más exacta. Entonces yo no le pondría, yo pondría pues este es un feminicidio, era una misoginia en contra de esta mujer. La misoginia también se da de parte del crimen organizado con los hombres, cuando le dicen,
ustedes, los del grupo contrario, son unos muertos de hambre, entonces, pues son los montamarranos, los montaperros, o sea, no son humanos, ellos mismos se definen como los no humanos, y lo hacen una apelación a una sociedad como, no sé, como la de Ciudad Juárez, y creo que en otras sociedades, también por los mensajes que he leído en las narcomantas en todo el país, que dicen, nosotros somos los buenos, no matamos gente inocente, nada más nos matamos entre nosotros. Entonces, yo creo que también cuando hablamos sobre la cuestión del género y la discriminación que hacemos entre las mujeres y los hombres, no solamente debemos ver como que las mujeres, cuando perdemos espacio, los hombres los ganan, sino que también los hombres pierden muchas veces en estos espacios de poder, quién tiene más poder y quién tiene menos poder, ¿no? Porque, por ejemplo, le dicen, ustedes matan por $1, si lo necesitan, nosotros se los podemos dar, no es necesario que maten a mujeres, cosas por el estilo. Pero ellos también matan mujeres, obviamente, no les perdonan la vida. Eso es lo poco que he podido identificar con relación al crimen organizado. No sé si haya, bueno, con relación a la tortura de los hombres ejecutados, la tortura tiene que ver también con la sexualidad del hombre, ¿sí? Y los orificios corporales del hombre que se introduce y cómo finalmente se va despojando al hombre de sus atributos viriles por parte de un narcotraficante a otro narcotraficante. Hay un libro muy interesante de Scott Pinsikoski, que él hace el análisis de un poeta alemán del siglo XVI y se llama Bodies of Pain, y él hace un análisis sobre qué significa el dolor en las manos, en la cara, en la boca, en atar manos, en todo esto, en los gestos y finalmente cómo los hombres y las mujeres expresan el dolor y su victimización de manera diferente, al mismo tiempo que son victimados de manera diferente. Con relación a las tipologías, ¿cómo llamaría yo el asesinato de hombres por hombres? Porque ahí se me fue. Sí. Otra vez la pregunta es un poco que yo veo que la tipología es mucho partir como del móvil, o sea, si la mujer es asesinada por ser mujer, y mi pregunta es un poco, ¿por qué no, pues todo aquel asesinato que cometa un hombre sobre una mujer ya lo hace diferente, ¿no? Si es un hombre por un hombre, no sé, podríamos hacer también ahí como una clasificación distinta. Es un poco sí, como no, está bien, de hecho yo a veces también, o sea, hay como todo una argumentación entre los que estudian, ¿qué podemos llamar genocidio? ¿Qué podemos llamar holocausto? ¿Qué podemos llamar homicidio? Hay la discriminación de género en los hombres. Por ejemplo, la base de datos que estamos construyendo en Ciudad Juárez con relación a los hombres asesinados nos da una serie de motivos completamente diferentes, pero no está exento el género. Ahora, Anne Warren es una académica que ella acuñó el término generocidio para decir los hombres y las mujeres son asesinadas por motivos de género y últimamente se está diciendo, bueno, ¿por qué no utilizar mejor generocidio? Y entonces incluimos ahí a los hombres y a las mujeres. Pero también el feminismo dice haber construido los conceptos de espacio público, espacio privado, feminismo, feminicidio, es todo un análisis, ¿no? De hecho, a veces Monsiváis dice que los asesinatos de mujeres son asesinatos de odio. Obviamente la misoginia es un odio, ¿no? Y el feminicidio es un crimen de odio. Ahora bien, ahí está también la cuestión de los asesinatos homofóbicos o los asesinatos lésbicos, que también se llaman crímenes de odio. Hay todavía ahorita toda esta cuestión de estar contribuyendo a la conceptualización teórica de cómo vamos a llamar a cada uno de los asesinatos, porque finalmente no podemos tener una categorización enorme, ¿no? Cuando yo empecé a hacer las tipologías de las mujeres en Ciudad Juárez, al principio salieron como 36 y decía yo, es que no puedo manejar 36. Ajá, entonces, pues es difícil, ¿no? Por ejemplo, pues las ejecuciones que se dan por el narcotráfico, que son las mayores, es parte de un Estado de Derecho, donde el Estado está ausente, pero hay un Estado que está ahí, y en las fronteras nos hemos convertido en zonas militarizadas por parte del narcotráfico en México y por parte de una militarización que no quiere los migrantes, ¿no? Y además a todos los que van, a los soldados que van a retirar presumiblemente de la guerra de Irak y los traen a estas zonas fronterizas.
Pero yo creo que la violencia va a estar más presente todavía en nuestras partes fronterizas. Gracias. ¿Hay otros comentarios o preguntas o le damos por cerrada esta sesión? Bueno. Yo quiero decir algo. Sí. Bueno, no sé si alguien más haya levantado la mano. No. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que mencionabas, Fabiola, de la definición de la trata, que tú dices que el problema es que no hay una clara definición del asunto y tal vez por eso es que no se reconoce su existencia. Y yo considero que el problema no es la definición, sino que es un fenómeno que cotidianamente a lo mejor lo reconoce de distintas maneras, lo define de distintas formas, pero que quizá desde el punto de vista de los funcionarios públicos, el no nombrarlo es negar su existencia, ¿no? Y también quería hacer otro comentario respecto de la definición de la misoginia en el crimen organizado. A mí me llamó mucho la atención cuando, creo que fue en Rosarito, que mataron a varios y los llevaron al CEMEFO y fueron a rescatar un cuerpo. Yo creo que ahí hay un simbolismo enorme, o sea, evidentemente no se trataba de cualquier narcotraficante, ¿no? Era alguien importante, ¿sí? Y quisiera comparar esto con el caso de una chica que también estaba involucrada en narcotráfico, lo leí en la prensa, no sé, fue quizá el año pasado, que hubo un enfrentamiento entre narcotraficantes y la policía, y en la prensa resaltaron este evento por la participación de esta mujer, era una mujer joven, que salió con una, ¿cómo le llaman? Matreadora. Sí, hacerle frente a la policía y quedó ahí acribillada. Y bueno, yo no supe que nadie fuera a robar su cuerpo, ¿no? Como en este otro evento en Rosarito. Entonces creo que también eso nos da idea de cómo funcionan las relaciones de poder. ¿Pero qué pasó en Rosarito? Narcotráfico. ¿Qué pasó con los cuerpos? Se robaron un cuerpo de CEMEFO. Sí, o sea, había varios, pero nada más se llevaron uno, ¿no? Sí, fue el de la balacera de la Baja Mis, ¿no? Entonces, y bueno, y también para mí es muy interesante la construcción social que se hace de la madre de los Arellano Félix, ¿no? Como protectora en sus comunidades, o cosas por el estilo, o la construcción social que se hizo también de la reina del norte, del sur. No sé. Bueno, la reina del sur es el libro, pero no me acuerdo exactamente cómo le llaman en la prensa, ¿no? Que también es una cuestión muy mediática, se hace toda una construcción social de esta mujer, ¿no? Y aquí también vemos que median las relaciones de poder. Okay, gracias. No, solamente estoy de acuerdo con tu comentario y de hecho es lo que pues ha sucedido también con la problemática de violencia de género, ¿no? Ha existido siempre, pero no se ha puesto en la mesa o en el ámbito público. Cuando no entra al ámbito público, pues es difícil el reconocimiento. Bueno, fue una sesión muy